¿Ves? Sí, Sí, ¿no? empecemos. No digas Darío. Bueno, entonces, para todos, bienvenidos a nuestra tertulia número 268. Tenemos como invitado de Bernardo Nieto a Daniel Serrano Bernal con el tema cómo un filósofo colombiano de la Javeriana llegó a liderar como pastor menonita una iglesia en Holanda. Estamos en este momento 17 pantallas y hay más personas. Le voy a ceder la palabra a Bernardo para que nos haga la presentación de Daniel y le dé la palabra, escuchamos a Daniel y después de la presentación de Daniel vendrán las preguntas que yo estoy seguro la mayoría tendremos para esta reunión. De manera que adelante, Bernardo, preséntanos a Daniel. Muchas gracias, Darío. Me alegra muchísimo, de verdad, tener aquí a Daniel, a Aida, por supuesto, y a todo el grupo dispuestos a escucharnos. Hace un poquito más de un mes estábamos Miriam y yo en unas vacacioncitas en Holanda y María Angélica un día nos dice, bueno, para esta semana tenemos un plancito, queremos ir a Harlem, porque allá está Daniel, un gran amigo mío, hijo de Adaída. Adaída había estado en nuestra casa y yo, con toda honestidad, sí recordaba el momento, pero no la circunstancia precisa y el rostro de Adaída. Bueno, entonces le dijimos a María Angélica, pues claro, vamos. Tomamos el tren y llegamos a Harlem. Caminamos desde la estación y de pronto me encontré como en una ciudad medieval, preciosa, y una catedral impresionante, una estatua en la mitad. Y entramos a la oficina de turismo y nos dijeron cómo llegar hasta donde Daniel. Ok, llegamos allá y tocamos puertas, una casa muy antigua, por supuesto, y nos equivocamos de puerta. María Angélica no recordaba muy bien la entrada de la casa. De pronto yo salí y vi por la calle a alguien con cara de rockero. Eh, Creí que traía la banda detrás y de pronto María Angélica lo vio. ¡Hola, Daniel! Este es Daniel. Muy bien. Ya María Angélica nos había indicado que Daniel ejerce como pastor menonita en la comunidad de Harlem y que ya había estado en otra ocasión allá también mi hijo Sergio Andrés visitando a Daniel en su actividad. Cuando ya entramos un poquito más en materia, ya Daniel les contará en detalle esto, me doy cuenta de que un joven que podría ser perfectamente un hijo de nosotros dirige una comunidad siendo bogotano en Holanda. Cuando le escuchamos hablar con una niña holandesa que estaba ahí trabajando con él en el computador, en la página web dirigida a los jóvenes, hablaba un holandés perfecto, perfecto, mucho mejor que el de María Angélica, nuestra hija, que ya lleva ya también unos 6 años. Me sorprendió, Daniel nos atendió muy querido después de terminar su reunión y finalmente entramos a una cosa que me conmovió el corazón. Una persona que está totalmente dedicada y comprometida con su vida personal a servir a los demás. No debo decirlo así, pero amenaza en este momento. Es fruto de una familia que se dedicó a lo mismo. Y también de la educación, me parece a mí, del amar y servir de los jesuitas. No digo más. Daniel es egresado javeriano, es exalumno del Colegio de la Universidad Nacional, tiene como 3 maestrías, es teólogo y es pastor de la iglesia menonita en Harlem. Tenemos muchas cosas que aprender de ti, pero también me encantaría conocer esa maravillosa relación de madre e hijo. Un hijo que crece en una familia en donde la fe es verdad y es práctica. No digo más. Adelante, Daniel. Qué alegría tenerte. No, muchas gracias. Antes de iniciar, digamos, con toda mi alaraca, a mí me gustaría poder como poner una especie de límite de tiempo
porque aquí ya son las 9 p.m. y pues sería bueno no pasarnos más de 90 minutos. Eso significa más de las 4:30 ya, más de las 10:30 acá. Y así nos da la posibilidad también de poder poner temas un poco muy específicos y poder dirigir las preguntas. Y si nos desordenamos con ya sea las risas o los comentarios, pues todo el mundo va a tratar de tener el tiempo a la mano para no pasarnos más. Yo sé que esto en Colombia puede ser un poco difícil decir al principio de una reunión, por favor, no nos pasemos más de 90 minutos, pero yo creo que esto es extremadamente sano en todos los espacios. Yo lo he aprendido acá en los Países Bajos, que acá se dice, vamos a reunirnos 45 minutos o 1 hora o 90 minutos. Y cuando ya está llegando el tiempo, es como, ya está acabándose el tiempo. Y yo sé que es como, ¡pum! Para mucho la cultura colombiana es como, ay, me estás cortando. No, no, es una invitación a tratar de ser un poco más específicas y específicos en nuestros pensamientos, que eso no significa castrarnos el pensar, sino poder enfocar el pensar. Entonces, Daniel, no sé si hay un acuerdo, un consenso general en que tranquilo. nos reunamos hasta las 4:30. Daniel, tranquilo, que llevamos 268 reuniones donde terminamos exactamente antes del tiempo. De manera que esta no es una ¡Eh! lamento. ¿Ok? Ya. Adelante. Perfecto. Para iniciar, pues Bernardo hizo pues sí, a mí la presentación fue muy buena. Simplemente yo también quiero añadir que el resultado de que yo esté pastoreando acá es un resultado del crecimiento colectivo en una familia extendida. Que claro, mi madre es mi madre biológica, pero en la iglesia menonita de Teusaquillo, en Bogotá, ahí también tuve muchas otras madres y también muchos otros padres. Y eso es para nombrar que la presencia el día de hoy tenemos Pedro Stucki, un mentor mío, que claro, efectivamente, Pedro y yo tuvimos muchas discusiones durante muchos años, pero nunca nos volvimos enemigos, simplemente nos acercamos cada vez más en el corazón. Y Pedro, más que pastor, yo nunca lo he visto como pastor y nunca lo veré como un pastor. Yo lo veo como un padre, yo lo veo como una figura paterna. Pues sí, muchas personas en algunos espacios menonitas dirán, uy, herejía, ¿cómo así que usted ve al pastor Pedro no como pastor? Por ejemplo, yo a Peter le digo Peter, muy tranquilamente, y otras personas me han dicho, pero dígale pastor, y yo, no, le digo Peter y punto. Pero es que el respeto, y yo no, el respeto se gana, el respeto se expresa, no con palabras propiamente, sino con sentires y con emociones que van por medio de los modos vocales. Entonces también es agradecer que Peter es una pequeña representación de esa familia grande, pequeña, entre comillas. Si vemos comunidades cristianas en Colombia, es una comunidad cristiana muy pequeña en comparación a otras, pero es una familia grande porque muy interesante que eh, las mamás y papás del grupo de niños, niñas y de jóvenes con el que crecí allá, siempre tenían la apertura de hacernos estar en colectivo el fin de semana y haciendo qué, no importa, haciendo pendejadas, jugando videojuegos, yendo al bosque, rompiéndonos la cabeza. A mí me cortaron con un machete, uno de mis amigos me cortó, me dio un machetazo en la mano, pero eso no generó enemistad, sino simplemente fue experiencia, fue una manera eso es lo que pasa entre hermanos y hermanas. Si ustedes tienen familias, hermanos y hermanas, uno se ha roto la cabeza con sus hermanos y hermanas. Pero esto en la iglesia menonita pasó mucho en que estas madres y padres se dedicaron con tanto amor a dejarnos ser salvajes. Y esto es muy importante, que no nos decían como, venga, usted tiene que estudiar, venga, usted tiene que hacer esto, venga, tal cosa, venga, venga, que es que tiene que creer esto. Como jóvenes teníamos muchas discusiones ahí en la iglesia. Peter mismo las escuchó muchas veces y nos decía, muchachos, mucha calma. Mi mamá también nos decía, muchachos, mucha calma, porque ustedes hablan con el fuego de la juventud y a veces no escuchan la posibilidad de la edad, que en la edad a uno le da a veces
el poder tener la oreja mucho más abierta de lo que la boca se les abre cuando están jóvenes. Y curiosamente, mucha gente también a mi mamá en la iglesia le hacía comentarios de que yo posiblemente era el marihuanero del grupo, de que yo posiblemente era el drogadicto, porque pues yo siempre he tenido un estilo muy alternativo. eh, yo tomo alcohol, no es que me la pase borracho todos los días, sino que abiertamente tomo cerveza, me gusta la cerveza, em, de vez en cuando fumo un cigarrillo. Yo sé que eso es escandaloso a veces en círculos cristianos colombianos, pero eso no le quita a uno el ser, el seguir el camino de Jesús. Porque a veces también yo digo por experiencia propia, muchas personas que dicen ser puristas porque, oh, no tome, no fume, pero son violentas en su casa, son machistas, más que todo hombres, son machistas, son violentos, puede que también hayan sido violadores en silencio, puede que hayan abusado de su posición de poder y puede que con esta cuestión de, no, no fumar y no tomar es lo único, es como, es una pequeña cosa de el llamado que Dios y que Dios nos hace por medio de Jesús. Que no es solamente el no tomar y no fumar, es poder ser uno, poder ser una. O en qué momento Jesús le dijo a sus discípulos, venga, córtese el pelo, venga, por favor, subas el pantalón, venga, por favor, corbatica. En ningún momento. Jesús nos invita a seguir, a cargar la propia cruz y a seguirlo. Y esto también es un llamado a ser tal y como tú eres. Claro, la cruz también es darme cuenta de mis errores, de que hay cosas en mi vida que yo no estoy haciendo muy bien, A, B, C, D, que puede que yo esté abusando del azúcar, por ejemplo. Puede que yo esté abusando del café. Entonces no es solamente el alcohol y la nicotina. Hay otras drogas de las cuales todo el mundo ignora. Puede que yo me la pase todos los días comprando en McDonald's. Y pues McDonald's ah, manda comida gratis al ejército de Israel. Una perspectiva más. Ahí yo veo como, pues, la plata que le mete a la gente a McDonald's es a veces plata de sangre, pero bueno, pero es como para ir metiéndonos un poco en esta discusión. Y que Peter, claro, le tocó sudar peto y a mi mamá también sudaba peto con esta juventud tan hijo de madre que mucha gente creo que no se imaginaba que yo iba del grupito de jóvenes iba a terminar pastoreando una iglesia, porque pues supuestamente es la oveja más perdida, o el más farrero, o el más tremendo, que al parecer no ha tenido nunca vocación, que me puse a estudiar filosofía y que en la filosofía uno fijo lo vuelve ateo, que uno se vuelve ahí una persona que no cree en nadie ni en nada. Y por eso, digamos, la paginita que yo les compartí con la pregunta que Bernardo hizo, ¿cuál es la vocación? ¿Cuál es su vocación? ¿Cuál fue? Yo dije, pues, parce, yo jamás he tenido vocación. Y eso es lo más claro. Y claro, yo sé que para ustedes, ex jesuitas o teólogos o profesionales dirán, ¿cómo es posible que este man esté diciendo que no tiene vocación? Pues a veces uno no tiene que tenerla para poder escuchar la palabra de Dios. Porque yo me acuerdo hace muchos años que la gente a veces, o en la iglesia o en el seminario, decían, "Va, parce, usted tiene que estudiar para ser pastor". Y yo decía, no, muchas gracias, porque tengo ejemplos, no el de Pedro, tengo ejemplos de pastores, hombres en iglesias menonitas o de hombres que quieren ser pastores simplemente por la posición de poder. Y no hacen pastorado porque es pastorear con la gente, es tener empatía, es tener apertura a las emociones, es ser frágil como Jesús lo fue siempre. Hay muchos hombres que quieren estudiar para ser pastores, para ser padres, para ser curas, para ser líderes, pero porque quieren la posición de poder. Y esa fue una de las cosas que siempre me hizo sentir con vómito el estudiar en un seminario. Yo sé que estoy utilizando una palabra un poco ordinaria para los tal vez oídos castos de todas las personas presentes. Sin embargo, esto siempre me hizo decir, no, 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 yo no voy a estudiar para ser pastor.
me vale chimba porque esto no, porque quien llama es Dios, quien llama es Jesús por medio de sus distintos mensajes. Y claro, Dios se comunica por distintas personas y de maneras re raras. Y resulta que por allá en el año 2014, que yo estaba trabajando en varias cosas, como pizzero, como bartender, sí, hasta las 5 de la mañana y también echándose unos traquitos. Yo estaba también trabajando con Justapas, haciendo memorias de unos encuentros de paz. A veces me llamaron que es que para que hacer las memorias de un profesor alemán, un alemán ahí que, famoso yo. Ni puta idea quién es ese señor. Lo único que dije fue, bueno, es trabajo, trabajo es trabajo. Y yo simplemente hago, al parecer, bien mi trabajo. Y yo me siento a escribir las memorias, pues ustedes como saben cómo son todas las memorias para hacer, que uno transcribe, bla, 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 bla. Y me fui a a tomar el café en la pausa. Y llega este señor y se me acerca y me dice, ¿quién es usted? ¿Cómo se llama? Y yo, Daniel. Oh. Y luego Andrés, Andrés es otro, es un profesor de teología que está aquí en la Universidad Libre en Ámsterdam, es profesor de la Universidad Libre y del seminario menonita de los Países Bajos. Él estaba terminando su maestría y muy cercano a Fernando Enz, al profesor alemán, y Andrés se quedó muy en silencio, muy chévere también la manera en que Andrés tenía esta manera de expresarse sobre su cercanía con este famoso pastor alemán. Em, eh, Andrés se quedó en silencio cogiendo café y todo. Me preguntó, venga, el señor alemán me preguntó, ¿usted quién es? Y yo, Daniel. Ay, ¿usted qué hace? Y yo, estoy terminando de escribir la tesis de filosofía. Y él, ¿what? Y me dijo, ¿y en qué la está escribiendo? Yo en Hegel, en la, reco- en la, sobre el fracaso del reconocimiento de la fenomenología del espíritu de Hegel. Y Fernando quedó como, ¿qué es esa mierda que usted está escribiendo? Porque realmente él dijo, ¿cómo es que un colombiano está escribiendo una tesis de un alemán ya muerto que sí, es muy interesante, pero es muy difícil? Yo le dije, yo no lo sé. A mí me gusta sufrir, a mí me gusta como llorar y por eso me metí con Hegel. Ahí en la Universidad Javeriana que estudié filosofía, que también, pues muchas, esta familia extendida de la Iglesia Menonita de Teusaquillo me permitió seguir estudiando porque hubo mucho apoyo emocional, apoyo también en términos en momentos de mucha dificultad en la familia, apoyos también para poder tener comida, para poder tener un lugar donde vivir. Y eso, la comunidad de amor, que así siempre tratamos de decirnos como en la iglesia menonita, la comunidad de amor fue muy eficaz en su amor hacia, no solo a mí, no soy un privilegiado, sino a muchas personas ayudando de manera directa, pero no solamente como los fariseos que le decían a Jesús, hey Jesús, mire, di 42.000 millones de pesos a la iglesia, soy una chimba. Y Jesús le dijo, parce, caje la jeta, no es la señora esta que de verdad está dando todo lo que puede, ella sí lo hace en silencio. Muchas personas en la iglesia menonita han hecho y siguen haciendo eso. Entonces, agradecer también a la iglesia por todo ese apoyo que nos brindaron, no solamente a mí, sino a mi madre, a mi hermana y a otras personas. Y eso permitió que pues pudiera graduarse de filosofía. Luego Fernando Enz, que es el señor alemán, dijo, venga, usted quisiera ir a los Países Bajos a estudiar la maestría. Y yo, ¿cómo así? No, 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 momento, espérese. Me dijo, sí, es que ¿qué tal que usted vaya allá? Y usted, bueno, y yo le dije, yo no tengo la menor idea. Entonces yo le puse como una pausa a eso y en el 2015 en la Conferencia Mundial Menonita me encontré con Fernando de nuevo por allá en los pasillos en Harrisonburg, en Gringolandia. Y Fernando dijo, venga, ¿y usted qué? Al fin va a ir y no. Y yo le dije, pues yo no sé, porque usted nunca me respondió un correo que yo le envié. Él dijo, ay, no, es que todo termina en mi spam. Entonces luego yo le escribí de nuevo y le dije, a mí me gustaría saber qué es eso, qué es tanta cosa que usted está vendiendo, qué es que la maestría, qué es esta vaina. Entonces Fernando me dijo, es una maestría que se llama Paz, Trauma y Religión, la. Entonces eso, si usted quiere venir a estudiar un año, pues sería estudiar un año. Yo dije, todo bien.
Pero antes yo me reuní con Hans de Witt, un teólogo protestante de los Países Bajos que está casado con Nancy Yael Bernal, una menonita de la iglesia de Berna, en Bogotá. Y yo le pregunté a Hans, Hans, me hicieron esta invitación y yo me siento un poco inseguro porque realmente no sé si yo pueda aguantar estar tanto tiempo fuera del país, porque hay gente que no puede. Yo me he dado cuenta que hay gente que viaja a otros lados sin saber si de verdad tiene un espíritu de estar por fuera o no estar afuera, y la gente no puede porque anhela, extraña demasiado, se deprime muy rápido y estos fríos lo vuelven a uno casi suicida. Muchas personas que emigran tienen muchos problemas mentales porque no han podido entrar en conversación con un ¿será que sí o será que no? Me voy por de un tiempo alargado de mi tierra. Y resulta que hoy una posibilidad de 3 meses de intercambio con un programa que se llama Bridging Gaps o conectando, puenteando los espacios. ¿Cómo traducir Bridging Gaps? Construyendo puentes, digamos. Construyendo puentes y es una perfecta oportunidad para ver si yo puedo estar un año. Resulta que en el 16 vine 3 meses para ese intercambio, era estudiar. Y fue madre que nos tocó estudiar, pero pues en inglés. No era nada raro porque en filosofía a uno le pone a leer de todo porque sí, pero eso es filosofía y eso es lindo. Y en el 16 el seminario menonita de acá me dijo, uy, Daniel, si quiere, tenemos una beca para usted porque ha tenido un muy buen rendimiento. Y yo, bueno, puede venir, pero el otro año un año. Y yo, listo. El 17 vine y en mitad del año la facultad la facultad no, el seminario me preguntó, ¿quiere hacer la maestría de investigación? Y yo, bueno, está bien, pero dijeron, pero es un año más fuera de su casa. Y yo dije, ya que yo tengo ese espíritu que mi mamá siempre ha dicho que tengo un espíritu de, ¿cómo es? De cura, de parroquial, que a mí de donde me manden a cualquier parroquia, yo me voy para allá. Y pues me quedé acá un segundo año, luego al tercer año me preguntaron: "¿Quiere hacer la maestría de divinidad?". Y yo: "Pues sí, hágale". Entonces me quedé estudiando la maestría en divinidad y luego llegó el hermoso 2020, ese era el tercer año y ese era el de hermoso corona a todo el mundo, que nos afectó de muchas maneras. Y a mí lo que me dio la posibilidad fue, ¿será que viajo a Colombia o será que me quedo acá estudiando el tercer año, que se convirtió en un cuarto? Y yo dije, no, yo me quedo acá porque pues acá también puedo hacer, entre comillas, un acompañamiento, porque todos esos años, ya 17, 18, 19, estuve viviendo en los Países Bajos como estudiante, el acompañamiento me iba sonando siempre. Yo soy una persona que puedo escuchar muy fácilmente y no es porque sea chismoso y me guste tener información, sino porque me apasiona el poder conectar con el espíritu de las personas para poder darle palmaditas, hacer aplausos para que esa persona pueda coger su propio equipaje, abra su equipaje y empiece a mirar qué le sirve y qué no le sirve, que eso termina siendo terapia. Pero también resulta que yo no quería estudiar psicología, sino que dije como, bueno, poco a poco iba escuchando los mensajes de Dios y por ahí uno poquito a poco iba yéndose. Y en el 21 me gradué y para esas épocas, claro, uno tiene que pensar en producir, ¿no? Porque uno ya es grande. Bueno, yo ya fui grande desde hace 30 años, porque 20 años, porque tengo 38 en este momento. Entonces, supuestamente ya uno se vuelve adulto a los 18 y ahorita cuando me gradué a los 30 y, ¿qué? 30 y, pues madre, ya parezco una persona de 100 años. 32, 33. Claro, toca buscar a trabajo. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? No sé. Y resulta que llegó una propuesta de ser trabajador juvenil en la Convención Menonita del Norte de Alemania. Y yo dije, hágale, ¿qué hay que perder? Pues nada. Y fui pasando los filtros, pero luego llegó una invitación de una posición de trabajador juvenil aquí en la comunidad en Harlem. Y yo, bueno, entonces me metí a las dos y en las dos me dijeron que sí. Y yo dije, ay, Dios mío. ¿Qué voy a hacer? Entonces yo les dije a los de Alemania que no, porque El orgullo En de Adair. Yolanda, aquí en Yolanda le dije,
pues tengo la familiaridad del país. No sabía sino 3 4 palabras en holandés, porque yo les dije de manera clara, yo les hablo español e inglés y les digo hallo, dag, que son un par palabritas que no sirven para comunicarse. Pero si me escogen, pues miramos a ver cómo yo estudio. Y me dijeron que sí, que bienvenido y pues tomé la opción de estar acá. Luego de un año de trabajar hacer trabajo juvenil, la comunidad solo tenía un pastor, porque normalmente se tienen 2 o 3. Entonces, uno se pensionó, ya en sus 66 años ya dijo, pues pensión es pensión, me voy. Y la comunidad quedó con un pastor un año, un poco difícil el tiempo, pero interesante para lo juvenil, pero también la gente en la iglesia decían como, eh, necesitamos otra persona pastora para fortalecer el grupo pastoral de la iglesia. Y me he preguntado la comisión de selección, Daniel, ¿usted quisiera? Eso fue en Pentecostés del 2022. Y eso fue exactamente un 8 de junio. Me preguntaron después del servicio, venga, ¿usted qué le parecería si quisiera ser pastor? Y yo, ay, no, no, porque, bueno, voy a preguntarle a mi mamá. Entonces resulta que iba a viajar en julio y viajé en julio del 22. Yo le pregunté a mi mamá: "Mamá, ¿qué hago?". Me invitaron a ser pastor y mamá me dijo: "Pues haz lo que tu corazón te diga". Y yo: "Mamá, no, ¿por qué? Te odio, pero te quiero, porque esa no es una dime qué tengo que hacer". Y mi mamá lo único que me dijo: "Pues haga lo que el corazón le dice". Y mi corazón me dijo simplemente decirles que sí. Y, el proceso de selección de acá en los Países Bajos para una persona pastora es primero una comisión, recibe candidatos, entrevista, pero luego la comisión se lo pasa al consistorio y el consistorio luego se lo pasa a la asamblea y luego en la asamblea se dice quiénes se aceptan y quiénes no. Y luego se llama a una predicación de prueba o un servicio de prueba, un servicio dominical de prueba. Y todas las personas. Y en ese servicio dominical de prueba ya es como el 95% ya casi la posición aceptada, pero en el día de prueba, que fue el 28 de agosto del 2022, ellos, pues hice el servicio sobre precisamente la espiritualidad de el ritual, del ritual de bienvenida o de apertura que se le hizo a Petro y a Francia Márquez en el Parque Tercer Milenio, creo, que hubo muchas comunidades indígenas y religiosas haciendo rituales para darles la bienvenida y decirles, parces, chévere que ustedes hayan sido elegidas como en la presidencia. Sin embargo, les invitamos a también reconocer nuestra espiritualidad. La reflexión fue un poco sobre cómo la diversidad en la espiritualidad enriquece también mucho la creencia, sea la creencia que sea. Y después hubo asamblea después del servicio y la asamblea puede decir sí o puede decir no. Y luego me llamaron de vuelta y la asamblea pregunta por medio de una persona, ¿quiere ser pastor? Porque hay personas que han dicho al final, después de que el sí, 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 han dicho, uy, no sabe, no. Entonces, también le dan la posibilidad a la persona que está aplicando para que en último momento diga no, así como el, ¿quién se opone a este matrimonio? Más que todo como en ese sentido. Y pues yo dije que sí y ya, y ahí terminé pastoreando, que no es liderar la comunidad, que yo entiendo que en otros círculos cristianos la figura pastoral es una figura líder y es líder, pero no. Acá que el espíritu menonita es un espíritu democrático donde el órgano máximo de toma de decisiones es la asamblea de miembros y de miembros. El consistorio es un cuerpo gobernante, pero es administrativo. Es un cuerpo que administra más que tomar decisiones, pero sabemos que los cuerpos gobernantes aquí y allá, también lo hablo por experiencia en esta iglesia menonita y en otras, muchos cuerpos gobernantes les encanta el poder, como a los seres humanos, no, amamos el poder. Y tomamos decisiones profundas sin preguntarles a veces a las asambleas. Pero están los cuerpos pastorales también en las iglesias menonitas. Entonces están estos tres espacios: cuerpo pastoral, asamblea comunitaria y el consistorio, que es cuerpo gobernante, pero es más administrativo. Estos tres
se mantienen como a la raya. Y eso es muy chévere. Es como, no sé si ustedes han visto el meme de Spider-Man, que se señala a Spider-Man y se señala a Spider-Man. Es lo mismo. Se mantiene a la raya porque desde el principio, desde después de la reforma luterana, que fue la reforma radical, que empezó siendo anabautista, que es un término peyorativo, esa reforma terminó con distintas ramas del anabautismo, con comunidades menonitas, luteritas, cuáqueros, Amish también, Hermandad en Cristo, hermanos menonitas, etc. Hay muchas comunidades anabautistas. Una de las grandes discusiones y de las grandes como promesas propias como creyentes cristianos fue, oiga, ¿por qué no vamos de nuevo a la base a ser un poco más democráticos, colectivos, comunitarios? Y así como dicen Hechos 2, que comparten todo, que se compran, no, que se compran, que se apoyan emocionalmente, económicamente, físicamente. Ese es el ejemplo del de la Biblia. Y por eso los anabautistas fueron a la Biblia. Y entonces tuvieron varias discusiones y le dijeron a Lutero como, venga, parce, nosotros no vamos a estar con usted más, pues porque en ningún lado dice que hay que bautizar bebés. En ningún lado de la Biblia, ninguno. Muéstremelo. No hay, no existe. Punto. También hay la relación entre Estado e Iglesia. Esto no nos convence porque pues esto genera que la Iglesia pues que la iglesia tenga corrupción adentro, que se corrompa y también que el Estado se corrompa. ¿Por qué no hacer una división? Y en la tercera, por una situación interesante en Münster, donde unos menonitas creyeron que Münster era el nuevo Jerusalén en 1500, en 1545, ellos creyeron que allá era Jerusalén y fueron a atacar a unos menonitas. Luego retomaron esa ciudad los protestantes y asesinaron a todos los menonitas que se trataron de tomar Münster. Esa experiencia les hizo les llamó para reflexionar en que otro de los llamados que tenemos como personas seguidoras de Jesús es el seguir la no violencia, la resistencia pacífica, la reconciliación y el trabajo por la justicia y la paz. Entonces están esos tres pilares de no bautizar bebés, independencia entre iglesia y Estado y trabajo por la paz y la justicia desde una posición no violenta. Y eso hace un llamado a democratizar nuestras comunidades. Y por eso es interesante también que en los espacios pastorales desde afuera digan, es que usted es un líder. No, yo lo que soy es una inspiración filosófica, teológica para la gente. Y claro, uno está desde a veces el púlpito haciendo esto, pero diciéndole como, oiga, póngase a pensar en las vidas, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué no estás haciendo tú a veces? Pero es como un poco una discusión, pero no es para echarle el balde de agua fría a Bernardo. Es como decir, liderando la iglesia en Harlem, no, más bien acompañando, pastoreando como un pastor, literal, con unas ovejas hermosas de muchos colores. Y simplemente yo me siento ahí en una piedrita a ver cómo las ovejas corren libre. Y si una oveja se va por allá y se perdió, uno va a buscar a la oveja y deja a las otras 99 porque se van a cuidar y lo hacen. Entonces, es eso como para más o menos como responder qué hace una persona colombiana de Bogotá, de la iglesia menonita, un poco muy alternativa, porque acá también mucha gente no me cree que ejerzo el pastorado. ¿Qué estoy haciendo acá? Pues es el agradecimiento y el llamado es aprender cómo a escuchar el llamado de Dios en distintos espacios. Tampoco sin llegar al extremo evangelista de Dios me habló en un sueño, entonces todos se van a morir. Pues sí, todos vamos a morir en algún momento, pero más que todo en el sentido de, yo he sido muy crítico a las posiciones pastorales y sigo manteniendo eso, más que todo a hombres que quieren el pastorado. em, y por eso,
pues cuando la gente me dice: "¿Usted cómo llegó a ser pastor?", yo le digo: Ni puta idea, de verdad. Yo simplemente uno va caminando". Y lo bonito es que apenas me nombraron en el pastorado, la primera persona que vino acá a quedarse en esta casa fue Peter. De nuevo, volviendo un poco a redondear. Pedro Stuckey estaba en esos momentos acá recibiendo el premio Benon Simmons sobre la mejor predicación del año 2022. Entonces él vino, pasó por los Países Bajos y fue a Hamburgo, y luego volvió. Y pues en ese momento yo no tenía muchas cositas, sino una camita que estaba un poco destrozada y Pedro durmió en la camita, que pues creo que fue un poco doloroso para la espalda, qué pena, Peter, y la casa fría. Y fuimos al Museo de Tyler y aprovechamos y fue muy interesante ver cómo Dios también trajo a este mentor, a esta figura paterna también hasta acá, preciso un mes después de que me nombraron en el pastorado, como no para traerme retos, sino para traerme un acompañamiento, y eso fue lindo, y eso fue muy bonito. Porque yo también quiero, como con esto cerrar, que mi alaraca, y es que Peter, en un momento de dificultad de salud, estuvo en el hospital, yo lo visité, por allá en ese hospital que anda a ciento y pico, con ciento y pico, por allá en Iserra 100, yo no me acuerdo. Em, yo fui a visitar a Peter y tuvimos una conversación muy corta y Peter me dijo algo muy interesante y eso fue que por allá en el 2011, 2010, 2009, algo así, Peter me dijo: "Daniel, hay algo que yo siento", porque Peter habla lento, "hay algo que yo siento y es que usted tiene un largo camino con la iglesia". Yo dije: "No, despió", yo en ese momento dije. Peter me dijo: "No lo olvide, porque realmente, pues Dios lo tiene en sus planes. Y no es que yo le esté diciendo que la iglesia, digamos, donde yo pastoreo, la va a pastorear usted, no, sino que tiene un largo camino. Solo le pido que escuche a Dios". Y yo, ¡ah! Yo como, si Peter habla esto porque está en un hospital y está enfermo. No, simplemente Dios le habló de alguna manera y quiso expresarlo. Entonces es de nuevo volviendo al primer punto del agradecimiento a la comunidad menonita y Peter como una persona, una figura paterna en la iglesia, que el rol de pastor me vale chimba. Es es la figura paterna tan bonita que él representa porque otras personas también lo hicieron ahí. Mi mamá también fue figura materna de otros niños y niñas que crecieron. Y eso es lindo, eso es bonito, porque va a lo frágil, va a lo más profundo del propio ser, que no es solamente la fachada, mire lo que soy, mire mi título, mire mi tal, no, es la apertura y la frescura de poder un poco acompañar a las personas a que logren de alguna manera escuchar los mensajes que Dios manda. Y ya. Qué bien, Daniel. Muchísimas gracias por esa excelente introducción a lo que creo que será una gran jornada de preguntas. Cuando Bernardo nos habló de ti, eh, el equipo de coordinación de estas tertulias me decía, este es un tema muy desconocido para nosotros y estoy seguro que el 90% de las personas de este grupo están muy inquietos por saber un poco más. Y hay preguntas básicas. Yo sé que Bernardo tiene como 80 preguntas para ti preparadas, pero vamos a abrir un poquitico la Ujú. posibilidad de que haya preguntas. Me gustaría sugerir que fueran preguntas corticas y respuestas corticas para que podamos todos participar en las preguntas y en las respuestas, que muchas son de ignorancia total, otras son de Sí. curiosidad. De manera que abrimos la sesión para que quien desee participar levanten la manito, ojalá electrónica, para poder tener un orden aquí y poder dar la palabra. Pero Bernardo, yo sé que tiene el primer comentario. Adelante, Bernardo. Ujú.
Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Adaída. Te puse, Adaída, el pin para mirar la reacción de la madre frente a lo que decía el hijo. Qué bello. Es una relación muy bonita la de ustedes dos. Daniel, la primera pregunta. ¿Por qué menonitas? Ah, ¿por qué menonitas? No, pues porque es una chimba. No, ¿por qué menonitas? Pues realmente yo nací, pues pregúntele a mi mamá que por qué se metió en estos menonitas. Mamá por allá a los 16, 14 años, viviendo en Policarpas, a la Barrieta, un barrio muy, entre comillas, o guerrillero, o comunista, o etc., no importa. Y mi mamá, pues también muy comunista, o muy socialista, etc. Em, Mamá creo que escuchó alguna gente por allá en Berna y que les gustó cómo cantaban y cómo bailaban o alguna vaina y se decidió bautizar a los 18 años allá en una alberquita que tenían en Berna hace años. Y pues se embarazó y tuvo a mi hermana, se embarazó y me tuvo a mí y pues ya, y crecimos ahí en un círculo de la iglesia. Por eso es como, ¿por qué menonita? Es una pregunta muy difícil, por eso la respuesta muy jocosa, porque realmente es algo que uno se mantiene en discusión permanente. Yo realmente no puedo decir que soy 100% menonita, no, sino que el ser menonita me permite preguntarme de manera activa sobre la realidad y sobre la creencia. Y eso es lo que me gusta mucho más de la perspectiva menonita, que tal vez en otras denominaciones yo a veces no lo he encontrado. Y acá en los círculos menonitas es como que está la invitación de, venga, piense hermano, piense. Y eso es lindo, eso es muy bonito. Y eso es porque el menonita, no sé, pues mi mamá me condenó al menonitismo. Pero Eh, ¿qué es menonita? ¿Qué significa la palabra menonita? ¿De dónde viene? Ok, en 30 segundos, menonita viene de Menon Simons. Por allá fue un pastor de Frisia, pero pastor católico, o sea, un cura católico de Frisia, que es una región al norte de los Países Bajos que en 1500 y 1600 también cubría hasta Alemania en el norte. Ujú. Entonces, resulta que Menon Simons fue uno de los que ayudó mucho a que estos movimientos anabautistas en plural se fueran organizando un poco más y hubo una decantación en los Países Bajos con muchos liderazgos de muchas pequeñas comunidades que fueron bautizando en masa y nos autonombramos menonitas como no propiamente seguidores de Meno, sino es más que todo en honor al gran trabajo tan áspero que hizo Menon Simons, pero pues somos seguidores de Jesús. Y es como un gran teólogo, quien fue Menon Simons. Y por eso nos llamamos menonitas, pero acá en los Países Bajos nos llamamos dopsgezin, y eso significa con pensamiento de bautizado. Entonces, eso es más o menos, ¿de dónde vienen los menonitas? Y estamos en todo el mundo, estamos tal vez sentados al lado tuyo y tú no lo sabes. Ujú. Ujú. La mamá está queriendo responder a la IA. Adelante, libera tu micrófono y te escuchamos. Buenas tardes y noches o lo que sea para cada uno. Sí, soy Adaía y doy gracias a Dios por estar aquí, porque nosotros en los agradecimientos tenemos mucho que agradecer a la comunidad jesuita. Yo trabajé con la Javeriana, Daniel y Teresa. Teresa, mi hija, y mi hijo Daniel están presentes. Tere está por aquí presente, suspendió algo de su trabajo y varios hermanos y hermanas. Y tengo mucho que agradecer a los jesuitas porque he trabajado con ustedes también. Y bueno, es una decisión autónoma de Daniel, pero también uno sigue las huellas de otros y otras que le iluminan, ¿sí? O que le desafían. Y me parece que yo he seguido algunas, pero él también, y me agrada mucho Daniel, que aprovechando la circunstancia con Peter y otros hermanos y hermanas que están acá, pero también aquí está tu familia, por aquí está como tu papá o tu tío César y otros, entonces vale la pena toda esa familia presente y los jesuitas para mí también han sido como una familia en algún tiempo. Era eso y el tema teológico de ser seguidor y menonita es como una manera de decirles a aquellos, porque eran movimientos campesinos,
levantamientos de movimientos campesinos que se sumaron con exigencias sociales, con exigencias para que no tuvieran rituales religiosos, pero también que avanzaran en otros niveles. Y estos levantamientos generaron mucha controversia, pero también muchos adeptos, porque había mucha pobreza, mucha segregación social en ese tiempo, al igual que en nuestros tiempos. Entonces, y la fe y el modelo de Jesús ha sido una iluminación para todos y para todas. Eso es lo que quería decir. Gracias. Qué bien, muchísimas gracias, Adaía. Ujú. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con las preguntas. A ver quién Sí, más. sí, acá hay una pregunta en el chat que es muy interesante y Daniel, ¿un pastor menonita puede casarse y tener hijos? Sí. Mi mejor amigo, el amigo más antiguo de toda mi vida mundial, yo me acuerdo todavía que sí, una imagen así borrosa de cuando yo tenía 1 año y algo y una señora en brazos, tenía un bebé en brazos, eso era en la iglesia, y ese bebé era Santiago, es Santiago Stucky, el hijo menor de Peter Stucky. Peter Stucky es pastor. Sí, los pastores menonitas nos podemos casar y también tenemos pastoras, como mi mamá, que es pastora, como Alex Lozano, que es pastora, como muchas otras pastoras, que en los círculos menonitas tener pastoras es algo ya del común. Aquí no hay discusiones porque pues todas y todos tuvimos el llamado de ser de pastorear, sin importar el género. Pero sí, sí nos podemos casar y tener hijos. Aprovecho la oportunidad de estar facilitando aquí para hacer una pregunta que creo que todo el mundo tiene. ¿Cómo se Vale. sostiene la iglesia? La parte económica. Los pastores son los ricos del grupo y el resto paga, ¿cómo se llama? Diezmos y cosas por el estilo, como muchos movimientos, digamos, religiosos cristianos, ¿o es una cosa de comunidad colectiva, de financiación? Explícanos un poquito. Algo interesante de las iglesias menonitas, del movimiento anabautista, más que todo menonita, es que somos congregacionalistas. ¿Eso qué significa? Que cada congregación tiene independencia y en término económico y también en términos de tomar decisiones. Por ejemplo, si en la iglesia menonita en Harlem nosotros decidimos casar y bendecir a una pareja del mismo sexo, pues es nuestra congregación quien decidió eso. Si mi congregación hermana de Ámsterdam dice como no, ustedes que están haciendo eso, pues tenemos la libertad de hacer eso como congregación. También en términos económicos nos da la libertad de tener una independencia económica y cada congregación pues recibe el diezmo de cada de las personas y hay un autosostenimiento en términos de proyectos productivos que hay o también de poder recibir. En el caso de acá de Harlem, pues se reciben dividendos de propiedades viejas. Por ejemplo, la casa donde yo vivo es del año 1570 y otras casitas que acá que son de propiedad de la iglesia, que miembros y miembros de la iglesia que en sus testamentos dijeron como, pues yo mi casa la doy a la iglesia. Y ahí está esa propiedad colectiva. En Ujú. Teusaquillo, por ejemplo, tienen algunos apoyos también de otras iglesias que tienen más ingresos o no, pero también tienen el proyecto productivo, o no sé si llamarlo proyecto productivo, pero el Cachimenos. Entonces es una tienda de ropa de segunda mano que queda ahí en la calle 32, número 1418, en el primer piso. Encontrarán siempre de lunes a viernes abierta una tienda de segunda mano. Muy buenos objetos, muy buena ropa. Entonces ahí también le entra dinero a la iglesia. Los pastores y pastoras no somos las personas ricas, sino recibimos un salario, tenemos un pago y tampoco es que recibamos y tengamos casas y carros y cosas, no. Muchas cosas se ganan es a punto de sudor y eso se ha visto. Eh, y eso sí es algo que a veces me imagino a Peter le han preguntado en muchos otros espacios como, ustedes fijo tienen aviones y tienen propiedades en Miami y no sé qué, es como, no, no somos como en otros espacios religiosos más que en otros espacios cristianos. Entonces, es mucho autonomía en el sostenimiento.
y Ujú, buscar opciones de patrocinio, pero de hermandad también entre las comunidades. Porque ujú, el ser independiente no significa que no tengamos familia, porque son claro. como los propios las distintas partes del cuerpo. Ujú, Entonces, tiene una independencia, pero hay una armonía, una familia, una conexión mundial, pues local, nacional y también mundial, que está para eso la Conferencia Mundial Menonita, en ujú, donde nos reunimos cada 6 años y en lugares diferentes del mundo, no, perdón, en diferentes lugares del mundo. ujú. Por ejemplo, entonces, donde tú vives, que eres pastor, es una propiedad de la iglesia menonitas, ¿correcto? Sí, ¿Y solo los pastores viven en las propiedades de la iglesia o cualquiera puede vivir en la propiedad de la iglesia? cualquiera, pero se le da no solamente a los pastores, sino se le da Voorrang, ¿cómo Prioridad, es? prioridad. Mire quién habla holandés. Se le da prioridad a miembros y miembros de la iglesia. Ah, ok. Y en mi Ok. caso, pues es que yo estaba viviendo en Ámsterdam y pues allá pues estaba viviendo en una casa muy linda, todo, pero pues empezaba a trabajar acá y pues me dijeron, venga, usted de verdad necesita un lugar de vivienda. Y yo, pues sí, sí se puede. Entonces me dieron prioridad, pero no significa que como pastores y pastoras nos pongan como reyes, como delfines en un lugar impresionante. No, aquí fue como, está esta posibilidad o está esta otra. Yo dije, me esperé, yo quiero esta posibilidad porque es que yo estoy seguro que me va a tocar albergar gente y eso es muy bonito, porque por ejemplo también jóvenes de la iglesia menonita de Teusaquillo estuvieron acá en julio, en mayo, después de los 500 años en Zúrich, que Isabela estaba por ahí y también Oscar Suárez y su hermano de Ibagué, entonces estuvieron por acá quedándose. Y eso pues es parte del espíritu menonita, que es así el couch surfing es algo muy menonita, el Mennonite surfing. La gente busca dónde hay una iglesia menonita y uno le dice, le pregunta, venga, ¿será que me puedo quedar? Y eso también pasa acá, se le da prioridad a los menonitas. Entonces es la red interna es lo que más que todo. Gente de otras creencias y de otras comunidades puede también, y eso también hay gente que no va a la iglesia propiamente y viven en lugares propiedades de la iglesia, pero pues pagan el precio total, Ok. de que es el precio del mercado, y ahí también hay una entrada extra para la iglesia. Entonces hay un descuento. Ok. Ujú. Bernardo, adelante. Yo tuve la ocasión de conocer el almacén que tienen ahí junto o adjunto a la casa donde vive Daniel y me llamó muchísimo la atención además una pequeña cafetería atendida por personas con síndrome de Down. Daniel, yo quiero que me cuentes de verdad. Me pareció el gesto más hermoso y de reconocimiento de derechos humanos con personas diversas, afectadas por algo que ellos no escogieron para vivir. ¿Cómo fue esa decisión? Resulta que en Jansje van der Goor fue una miembro de la iglesia de acá de Harlem en los 1700. Resulta que ella también tenía una situación de discapacidad cognitiva, que es lo que se conoce en estos momentos como síndrome de Down, y resulta que su mamá tenía una enfermedad terminal, su papá, pues como muchos hombres, se fue a comprar leche y nunca volvió, pero su madre tenía una enfermedad terminal y también tenía un dinerillo y lo que hizo fue darle el dinero a la iglesia y decir, miren, administren este dinero, significa como que guárdenlo y cuando mi hija cumpla los 18, pues le dan una mensualidad. Y sí, le dieron una mensualidad, ella vivió aquí al lado y también tuvo era muy cercana, su familia, antes era muy cercana a Franz Hals, un pintor también de por acá. Y resulta que pues, Janche se siguió todo el testamento de la madre y Janche lo que decidió también fue como empezar un fondo y ese fondo, después de 300 años, pues empezó a generar dividendos
Y resulta que acá en la iglesia también se tenía, pues, se tiene muchas acercamiento con familias que tienen alguien en alguna situación de discapacidad cognitiva. Y resulta que, pues, lo que se dijeron hace 25 años fue: venga, parce, ¿por qué no abrimos una tienda de regalos y un restaurante en donde el 70 al 80% de personas que trabajen ahí tienen que ser personas que están en una situación de discapacidad cognitiva, pero que se les pague totalmente todo? Porque hay otros espacios en otros lugares donde se contratan a personas, se contratan y no se les paga absolutamente el 100%, que porque trabajan más lento o porque no pueden trabajar las 8 horas o porque etc. Acá se les paga lo que lo que merecen por ley, y lo que merecen por ley, no por tener una discapacidad cognitiva, sino como ser humano. Entonces, eso es lo que, y esa tienda de regalos es de mercado justo, que pues claro, hace que los objetos sean caros y, y tiene unas cuquerías muy interesantes, y las personas en la restaurante no están tampoco limitadas. Una persona en situación de discapacidad cognitiva no tiene solo que lavar platos, que también pasa en otros restaurantes. Los reducen a lavar platos. No, ellos hacen el mise en place. También preparan tortas, también arman el sándwich, también te piden te van y te piden qué es lo que va a tomar. ¿Y qué es lo que le toca hacer uno como cliente? Pues tragarse el afán y con mucha calma pedir lo que quiere pedir. Y si llega el pedido mal, pues llega mal. Como estamos en el afán de, pues no aceptamos que algo llegue mal, pero puede llegar mal porque cualquier ser humano comete errores y no es una persona que está en situación de discapacidad cognitiva. Entonces, son trabajadores y trabajadoras y tienen como también un apartamento dentro del conjunto de la iglesia, donde cuando se sienten muy, con mucha presión, pueden ir a descansar allá. Entonces, y eso no es como se tomó el descanso de 2 horas, entonces le pago 2 horas menos. No, se les paga también las 2 horas menos. En empresas dirán, usted está perdiendo plata, pero nosotros hemos visto que no perdemos plata. Tenemos siempre un superávit con el restaurante y con la tienda. Entonces, pues no perdemos dinero. Muy ¿Por bien. qué? Y María Angélica, Sí, María Angélica, Jorge Luis Puerta. Primero Jorge Luis, que le había pedido la palabra, y después María Angélica. Adelante, No, Jorge. le doy la palabra a María Angélica primero. Yo sigo Perfecto, después. gracias, Jorge Luis. Adelante, María Angélica. Gracias, Jorge. No, pues yo conozco a Dani hace 15 años con Ada. Con él trabajamos fuertemente en el SJR, en el Magdalena Medio, y uno de los grandes retos que siempre vimos fue como ese acercamiento de los feligreses a la iglesia, y tenemos una curiosidad de cómo, cuál es la relación entre los menonitas y sí, pues la iglesia católica, si tienen algún enfrentamiento o pueden vivir en diálogo o trabajar en armonía, y cuál es el reto que tienes ahorita como pastor para acercar a los jóvenes a la iglesia, que eso es un reto grande que también hay en la iglesia católica. mm, sí, no, gracias por tu pregunta. La relación con la Iglesia Católica acá en los Países Bajos es un poco difícil, porque pues también la diversidad de la Iglesia Católica es muy interesante. Acá los jesuitas son un poco no tan liberales, eso es muy interesante, no sé por qué. Ustedes como ex jesuitas o jesuitas sabrán un poco más, pero acá son un poco centro derecha, podría decirse. Eh, Pero los acercamientos que hemos tenido con distintas parroquias, o sea, mucho más lo localcito, así es muy lindo, más que con lo institucional. Con otras iglesias cristianas hemos tenido también mucho acercamiento, tenemos encuentros ecuménicos y es muy bonito. No tenemos como esa presión de que este es el negocio de quién gana más o menos almas.
Eso es bonito porque nos hemos dado cuenta que acá en un espacio muy, muy secularizado, la necesidad espiritual es extremadamente amplia, pero a veces las propuestas de suplir esas necesidades espirituales terminan cayendo dentro del espacio del capitalismo, que solamente te vendo una experiencia rápida, o te vendo un club de yoga, o te vendo velas, y ya, y con eso meditas y todo, pero el acompañamiento es lo que falta muchas veces. La familia y la red. Que a eso voy a responder a tu pregunta sobre los retos de cómo atraer atraer a la juventud. Trabajando con la juventud me he dado cuenta que a la juventud le hace falta acompañamiento y ese acompañamiento desde la presencia. Desde la presencia es desde la escucha, pero más que de la presencia de una persona religiosa que te dice, venga, es que Jesús es el camino, la verdad y la vida, venga, crea, crea, es que lo que usted cree no es nada, pues, venga, venga, es que usted está perdido en la vida, pues porque no ha leído la Biblia. No, acá la juventud está mamada de eso no te van a seguir. Y eso ha pasado con muchos pastoras y pastores, que les dicen, terminan pues ya en espacios juveniles y luego no van a la iglesia, pero no solamente al domingo, sino a otras actividades. Entonces es el evangelismo a lo que no se le apunta, pues personalmente, y eso es lo que ahorita ha encendido una pequeña llama de la juventud en que quieren tocar instrumentos, todo en este espacio tan secular y se han acercado de nuevo a la iglesia como tal, porque se acercan a la iglesia como un espacio de familia, como un espacio de red comunitaria, como una comunidad de amor. Eso es lo que he visto que les hace mucha falta. Y en las iglesias católicas, también volviendo a lo parroquial es una cuestión muy de familia, que eso era lo que veíamos en San Pablo, en el sur de Bolívar, allá con el cura, que no me acuerdo cómo se llama, que él era muy familiar, muy de estar con la gente, de estar Guillermo, afuera. Sí, Guillermo, Guillermo, el no, padre Guillermo, el padre Guillermo, él no estaba divino. en su posición ni con el alcalde, ni con no sé quiéncito, no sé quiéncita que está en una posición de poder. No, él estaba comiendo un pollo afuera, un helado en el calor más horrible de San Pablo. Y es el acompañamiento y es el sentimiento de familia, Ujú. que es lo que nos falta muchas, 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 muchas veces porque nos quedamos en la posición de poder. Oh, oh, yo ya trabajo aquí, ya estoy hecho. No, Ujú. no, pero era eso. Qué Don inter- Jorge, qué interesante, Jorge Luis, adelante. A ver, bueno, está rica la conversa. Daniel, no solamente es tu apariencia de rockero, como podríamos decir en Bogotá, tú eres un man que parece muy bacano. Eh, cómo congenia eso con el formalismo que tenemos quizás como modelo de una sociedad holandesa poco cuadriculada? ujú, ¿Cómo pega eso? ¿cómo pega eso? Realmente lo va a responder de una manera muy pragmática y es que, mm, y es simplemente mostrando algo que le choca a mucha gente y es darse cuenta que una persona pastora, no es que me quiera desnudar al frente de ustedes, sino que quiero mostrar simplemente algo. ¡Ah! Este saco es muy pequeño. Mm, 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 mm. Y mostrar como también que una persona pastora puede tener también tatuajes, y puede tener aretes, y puede tener peinados largos, y también tengo tatuajes aquí detrás de las orejas. Tengo 6 aretes y a veces tengo anillos y a veces no. ¿Cómo puede pegar? Siendo uno mismo, no dejándose meter el cuento de que el ser pastor o el pastorado tiene que ser una cuestión de entrar en una casilla específica. Claro, la casilla específica más grande para el pastorado es trabajar desde el seguimiento de Jesús, y eso es simplemente siendo bondadosas y bondadosos y dándole espacio a todo el mundo, pero nunca dejando de ser tú. Y eso es lo que a veces es muy difícil congeniar, porque muchas iglesias dirán como no, 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 no,
¿Cómo así? Que el pastor tenga pelo largo, que tenga tatuajes, o que tenga aretes, o que no sé qué. Parce, a mí tantas veces ya me han dicho marihuanero, no sé qué, gay, todo, pero y esto es simplemente los miedos de la gente. Pero cuando la gente ve que alguien es sin miedos, se conecta más fácilmente a su alma, sin que uno esté vendiéndole humo. Entonces, eso es un poco, tal vez, cómo es que congenia. Y yo sé que para mucha gente dirá como: "No, no, 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 ¿cómo es?". Me da tic, les da un tic, tal vez, como que una persona y no dejan a las personas ser libres. Y eso es lo que nos falta muchas veces, dejar que nos expresemos libremente, pero dentro de los espacios seguros de el acompañamiento, el amor al prójimo, de tratar de no ir jamás a los excesos, ni tampoco a los excesos de religión, que también nos hacen mucho daño. Entonces, es como, no sé si respondí tu pregunta, pero era más que todo. Y perdón por el show de striptease. No, pero has tenido que vencer algunas críticas, algunas oposiciones frente a eso. Sí, pues lo que yo digo es como, yo sé que suena muy feo decirlo, pero yo digo, pues me vale huevo. Lo único que yo digo es como, mira, lo que tú estás expresando es un miedo. Y yo realmente, yo lo único que puedo hacer es acompañar tu miedo, porque tú eres la persona que puede superar ese miedo. Y tú estás tal vez reflejando algo hacia mí, de lo cual de lo cual tal vez alguna vez has querido tratar de hacer o no, ya sea pelo largo, digamos, o un tatuaje, o alguna cosa. Pero lo que les digo es como, yo te invito es simplemente a pensar. Lo que tú digas, bueno, es un juicio, pero te invito es como a pensar en ti. ¿Por qué lo dices? ¿Y qué es lo que buscas de manera inconsciente diciendo eso? Qué bien, qué bien, qué bien, Ujú. Daniel. Tu madre tiene una pregunta. Adelante, Adaía. Tienes que liberar el micrófono. Eso, Sí, ahí. yo estaba pensando en lo que está ocurriendo ahora. El hecho de conocernos derriba fronteras. También para poder decir que en este chat hay unos hermanos de El Salvador que también hospedamos, me acaban de hospedar en el Salvador, pero una manera linda en que podemos ser como somos, como dice Daniel, es el crear estos puentes y estos canales de comunicación, o de no seguiremos pensando que los católicos son no sé cómo, los jesuitas aquí, los menonitas así, pero cuando nos conocemos, eso nos permite seguir siendo cada uno, pero respetando al uno del otro. Eso nos permitió en el sur de Bolívar, yo también llegué al sur de Bolívar a trabajar como con ACNUR, mientras Danielia y María Angélica estaba, y poder que cuando íbamos al campo, el padre Guillermo católico y las iglesias evangélicas se reunían, los unos rezaban y los otros oraban para que no nos mataran. El padre Guillermo salía y todos los demás hacíamos lo mismo. Las circunstancias tan difíciles la medida que nos conocimos y cada uno era lo que era cada uno, pero la prioridad era otra, como que se derribaron Sí, esos miedos que dice Daniel. Y yo voy al punto es que un espacio como esto, de conocernos, de saber quiénes somos, qué hacemos, como que nos destapa la mente, el corazón y nos permite derribar esas fronteras de la fachada. Y me parece maravilloso porque nos ayuda a saber que somos una sola humanidad. mm. Qué, qué bonito. Adelante. Puedo compartir una imagen simplemente Mágico. para que veamos que es una imagen que me fue muy chocante en un espacio menonita que alguien compartió. Dale, Simplemente dale. es Adelante. aquí, es algo, bueno, aquí dice, sí, un buen libro puede cambiar tu vida. Em, Esto me parece peligrosísimo, sigue siendo muy peligroso, porque esto, o sea, no es para criticar a quienes les gusta tener un traje con corbata y con maletita y con gafas y con pelo corto. Eso es muy bonito también, pero si tú lo escoges.
Pero resulta que ustedes ven toda la diversidad que hay atrás y la cambian a una unicidad. Y curiosamente son o solo hombres, son blancos y son, entre comillas, como como muy, como muy, Normales. sí, como muy de empresarios o no sé. Pero resulta que esto me parece tremendo que mucha gente lo sigue creyendo. Entonces, resulta que la Biblia, según esto, a mí me dice, es misógina, o sea, no quiere a las mujeres, y es racista porque, miren, todos los colores de piel que ustedes ven atrás, lo cambian a uno. Blanco. Bueno, eso no es blanco, ese es color como marranito. Em, pero ver eso, como también que esta diversidad, todos somos uno y una en Cristo, no significa que todas somos iguales, porque somos las partes del cuerpo, también eso está en la Biblia, todas las partes son diferentes. Entonces, esta imagen yo le hice y también otras personas saltamos en otro espacio y meditas de cómo es que seguimos como cristianos y cristianas compartiendo eso. Pero es también respondiendo a lo que Jorge Luis un poco preguntó. Como tal vez la Biblia nos invita a caminar en reversa más bien para volver acá. A vaciar a nuestro vaso de conocimiento. Bernardo, Gracias. Mira, esta pregunta la tengo anotada desde hace rato. ¿Tu relación personal con Dios cómo es? Ujú. ¿Tienes algún acompañante que a ti te ayude a guiar a otros? pues como, como con todas las personas, la relación con Dios es difícil, porque la llamada con Dios nunca es directa. O bueno, que sea directa desde el sí, desde la propiocepción hacia Dios, claro lo es. Y también desde Dios hacia uno, también, pero pues Dios se comunica de maneras muy diferentes, porque Dios te invita a renovarte de manera permanente. Mi relación con Dios es una relación que siempre me pone en jaque, porque a veces, digamos, con la discusión entre del tema de Israel y la Franja de Gaza, es un tema muy difícil, que muchas personas cristianas pues terminamos como juzgando más rápidamente. Y yo a veces en mi cabeza digo, ¿saben yo qué debería hacer? Y decirles, coman todos mierda, ustedes son unos hipócritas, ustedes no hacen nada, ustedes están es tal cosa, ustedes están es haciendo esto, ta". Pero eso lo siento y digo después como, Dios, no, esto no lo puedo hacer. Pero ¿qué posibilidades puedo brindar para que la gente piense de manera más profunda sobre estos temas tan difíciles? Entonces, simplemente me pongo a pensar y no solamente a pensar, sino más bien a escuchar, a sentir y Dios llega con sus mensajes siempre con otras personas. Es una manera tan interesante que más que uno en el momento en el que tenga todas las preparaciones más preparadas de la preparación, a veces el estar vacío ayuda mucho más. Y es esa vaciedad para dejar que el Espíritu Santo llegue por medio de, por ejemplo, este espacio, escuchando las palabras, las experiencias. Y eso tal vez es como mi relación con Dios, que es igual sigue siendo complicada, pero es bonita, porque yo a veces digo como, ¿por qué estoy metido en esto? Pero ¿por qué? Más bien, ¿por qué no me dedico a vender empanadas? Que yo creo que gano más plata acá. Es más, podríamos poner un puesto de empanadas. Pero no, el acompañamiento es muy lindo porque realmente yo creo que desde la creencia que cada quien tenga, todo el mundo tiene el ser divino de Dios adentro. Todo el mundo, lo llamemos Alá, lo llamemos Yahvé, lo llamemos Dios, lo llamemos Buda, pues esa es mi posición personal. La veo en que Dios, ¡pum!, tiene esa marca muy, es un poco una perspectiva muy de Descartes. Todos nacemos con esa marca de Dios.
Daniel, pero cada ah, quien se encarga en negarla o no. Pero dale, Darío, sí, Juan sí, Gregorio quiere hablar. es que quería sobre tu comentario. eh, yo personalmente tengo una relación, digamos, con Dios mucho menos vertical y mucho más horizontal, en el Mm, sentido de el Dios de arriba jamás puede estar en contradicción con mi hermano, con el del lado, con el que, y para mí, perdona, pero yo pienso que el Dios está en todos y el otro mm, es el mensaje que Dios me está dando y por eso respeto a cualquier creencia porque tiene que ver eso. Y la relación personal con Dios se me manifiesta a mí a través de los demás, del grupo de personas con la que estoy, con el desafío de mi familia, el otro, el vecino, el pobre que se me atraviesa, etcétera. Entonces, ujú, en ese sentido me parece interesantísimo lo que tú dices. eh, y lo que hablabas de la Biblia, el problema es que si todas las religiones agarran la Biblia como el mecanismo con tu gráfica, aquella que transforma personas en otras diferentes, eh, yo diría en mejorar. El que tiene barba, que tenga la barba bonita, o el que es blanco, que sea más buen mozo. Es decir, hablando en términos figurativos, en mejorar ujú, internamente al otro. El problema es que cuando todos podemos interpretar la Biblia de manera diferente, que es lo que ha pasado y lo que está pasando mm, cada vez más. Ahí la interpretación de Dios viene entonces es a través de los hechos de los demás. Por eso me parece que muy valioso lo que ustedes hacen de vivir con los demás. La comunidad es mucho más importante que el Dios de arriba, que yo me encierro en una capilla a pedirle X o Y favor. Y esa es mi respuesta personal a lo que acaban de decir, que me parece supremamente interesante. Goyo, adelante. Daniel, muchas gracias. Realmente ha sido una lección de cristianismo, de lo más auténtico que he visto yo eh, no solo en lo que dices, sino en lo que muestras que vives. Y entonces, pues te agradezco mucho, me ha hecho mucho bien escuchar tu proceso. Y cuando leí lo de la vocación, me pareció también muy bonito, me parece que es muy honesto saber que Dios escribe la vida de cada uno de nosotros en circunstancias y aparecen las cosas y uno va siguiendo el camino que aparezca auténticamente. Muchas gracias. Qué bien, Goyo. mm. Muchas gracias. Eh, Acaba de entrar hace ratico Reinaldo Pareja. Adelante, Reinaldo, te escuchamos. Gracias. Siento haber llegado tarde, pero de alguna manera no me podía estar entonces me he perdido un poco la presentación de Daniel. Sin Pero la puedes embargo, ver después porque esto lo grabaron. Sí, sí, claro. gracias, gracias, gracias. Pero la imagen que tú pusiste ahí de la Biblia me parece que me da pie para esta siguiente reflexión. Si hubieras Ujú, puesto en vez de la Biblia el Corán, en vez de el Corán los escritos del Buda, en vez de los escritos del Buda Mahoma o de los escritos de Zoroastro, si la misma racionalidad hubiera sido expuesta a que así el que entra por uno de esos libros sale uniformado, entonces lo que estás tú diciendo me parece que tiene mucho sentido. Y lo digo desde esta perspectiva. mm, La humanidad entera ha tenido la posibilidad de haber recibido un mensajero de Dios en un determinado momento de su historia a través de un grupo específico, en un país específico, en un momento histórico específico, con una cultura específica. Y ese ujú, momento específico, cuando se mira antes y ahora, ha tenido un progreso. Y eso es lo que muchas veces definitivamente cualquier religión que se vuelve dogmática y dice solamente que ese camino es el único camino para encontrar a Dios, volver a Dios y convivir con la gente, por ahí no llegamos a ningún lado. ujú, ¿Por qué? Porque lo que sí históricamente podemos constatar
es que Dios, al haber hablado a cada uno de esos pueblos en el momento determinado de su historia, ha hablado en el lenguaje de ellos, teniendo en cuenta el mensajero de Dios, la cultura del momento. Mm. Pero también visto retroactivo, hay algo muy interesante que se nos escapa y normalmente no se nos enseña sobre las religiones. Cuando uno seriamente hace el estudio de lo revelado auténticamente por el mensajero de Dios en el libro auténtico, no en las interpretaciones de la jerarquía, sino lo que él dijo, una cosa que es evidente en todas las religiones, hay dos o tres cosas que no han variado desde el primer momento. La expresión cultural histórica, tal vez sí, pero el mensaje esencial no ha variado. Y son Mm. dos o tres cosas que no han variado en ninguna de las religiones. Dios es solo uno. Dios es el creador de todo. La naturaleza, el cosmos, nosotros, las plantas, los animales, de una manera diferente que hoy en día la ciencia nos permite entender un poco ese poder creativo de Dios a lo largo de la historia de la humanidad. Pero el hecho de enseñar que Dios es solo único, que nuestro origen es Dios, es divino y por lo tanto tenemos una chispa de divinidad dentro de nosotros que nos hace creados a imagen y semejanza de Dios, eso no ha cambiado en ninguna de las religiones. Eso nos permite entonces concluir lo que tú habías dicho. El gran desafío histórico que tenemos en la humanidad es aceptar esa diversidad de expresiones religiones, siempre y cuando respetemos lo común de todas. Y es lo que estamos diciendo. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Luego, no nos da derecho en ningún momento de, en el nombre de Dios, poner a alguien con un título de hereje y nos da derecho de matarlo en nombre de Dios y de la religión, Mm. como ha sido el caso espantoso a lo largo de todas las interpretaciones mal hechas. Entonces, en ese sentido, me alegra que tú hayas puesto eso, porque creo que estamos llegando a un momento evolutivo en la humanidad en donde estamos dándonos cuenta que la unidad, como lo dijo tu madre, es que todos somos una sola raza, la raza humana, no la Mm. raza blanca, ni la colorada, ni la amarilla, no, no, todos tenemos el mismo origen divino, por lo tanto, estamos en igualdad esencial, espiritual, de haber sido creados de la misma manera, esencial. Entonces eso nos invita realmente a una reflexión colectiva de que de este momento la globalización en la que estamos siendo presentes es una globalización necesaria en la historia de la evolución de la humanidad. Pero uno de los elementos que se requieren para que esa globalización no sea dictatorial es que se respete la otra enseñanza. Nunca haz contra el otro lo que no quieras que te hagan contra ti mismo. Respeta al otro como quieres que te respeten a ti. Y es la igualdad de la segundo gran mandamiento. Ujú. Gracias, Reinaldo. Muchas gracias. Le prometí a Daniel que terminábamos en 2 minutos, de manera que quisiera simplemente cumplir esa promesa, agradecerle a Daniel y a Bernardo y a Daía por ese regalazo que nos han dado hoy A en María esta. Angélica. A eh, María Angélica también. María Angélica Saludos. también por haber hecho el contacto. Y en el minuto que me queda, quiero invitarlos a las dos próximas tertulias. El 27, la semana entrante, tenemos de invitado a Juan Valentín Fernández de la Gala. Es un médico español. Nos va a hablar sobre convergencias, 40 testimonios sobre el impacto de la obra de Teilhard de Chardin, escrito por él, y Juan Valentín ha estado otras veces con nosotros con otros temas. Y el 4 de diciembre tenemos a José Antonio Carballar Falcón, un amigo de España también, de Sevilla, que nos va a hablar sobre el futuro de la educación secundaria con inteligencia artificial, perspectiva y desafíos. Estos dos tertulias están
Están todos muy invitados. Si hay alguien que no recibe esta invitación, por favor díganmelo, mándeme su correo y estarán más que bienvenidos. Muchísimas gracias para todos. Daniel, no sé si quieres decir alguna última palabra o Bernardo. Adelante. Felicitaciones No, yo por creería, nuestro. ya la invitación es un poco a abrirnos a temas difíciles, abrazar los temas difíciles y tratar de hablar desde la empatía más que desde la defensa propia. Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias, Daniel. Me uno a las palabras que dijo Goyo, un enorme testimonio. Y eso dice mucho más que cualquier teoría. Excelente. Gracias a Y, todos. y saludos de mi gata. Es Sofi, ¿no? Ay, muchísimas gracias. El Señor las bendiga. Aquí desde Gracias. Guatemala. Gracias a Muchas todos. gracias. Buen Teresa, día. Teresa, qué Buenos- bueno verte también Tertulia. aquí. Hola, Tere, nena, hija También. mía. Suspendiste el trabajo para estar Feliz ahí. reunión mañana. Qué bien, qué bien. Gracias, María Gracias. Angélica. María Angélica, besos. Nos hablamos. Tenemos que volvernos a reunir para cantar ahí. Sí, para cantar. Hemos estado cantando estos días. Cantemos, vale la pena celebrar. Saludos. Gracias. Gracias. Gabriel, Gabriel, Chao. felicitaciones Gabriel, por ese premio. felicitaciones nuevamente. Gracias, muy Gracias. amables. Felicidad. Hermano Daniel, Samuel, saludos hasta El Salvador. Juliana, qué alegría. Rosita, tantos Qué miembros bien. de la comunidad. Bendiciones. Amén, muchas gracias. Buenas tardes y buenas noches para Buenas todos. noches. Gracias. Gracias a todos. Chao. No, chaval, cuídate mucho de ese frío tan madre. Ok. Chao.